encuentra con nosotros el señor Alberto Rojas, quien es sociólogo de la Universidad Nacional. Don Alberto, muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Dado que este es un estudio, don Alberto, que se realizó también con anterioridad, ¿es para ustedes posible establecer algunas tendencias o algunos cambios importantes? Entendemos que este estudio se había implementado en el 2018 anteriormente y este corresponde al 2024. ¿Cuáles son los principales hallazgos que muestran algunos cambios respecto al estudio? Los cambios son leves pero significativos. Por ejemplo, decreció el número de personas católicas. Antes eran 52, ahora es 50%. Las personas evangélicas crecieron, antes eran 28, 27, ahora son 31% de la población se manifiesta que es evangélica, y por primera vez aparece un grupo muy definido de personas que no tienen creencias religiosas, que son el 4% de la población. Don Alberto, ¿y esto tiene alguna relación o diferencia con respecto a las edades? Vemos ahí diferentes comportamientos de personas que dependiendo de su edad tienen o profesan alguna otra religión o credo. En edad hay algo muy interesante. La mayoría de personas católicas son mayores de 50 años y va decreciendo el número de personas católicas conforme las personas son más jóvenes. Sin embargo, en los evangélicos es al revés. O sea, las personas más jóvenes son evangélicas. De ese 30% o 31% de evangélicos, las personas jóvenes son más numerosas que las personas adultas. Si uno tira una tendencia a largo plazo, pareciera que los evangélicos pueden sustituir a su población porque tienen una reserva de juventud más grande que la Iglesia Católica. ¿Y de alguna manera el estudio profundiza en algunas de las razones que justifican estos cambios o estas variaciones en las tendencias? No, el estudio no profundiza en eso, nada más busca confirmar los porcentajes, los números de personas que confiesan una u otra religión. Ahora, nos parece interesante el tema del Estado laico, porque es un tema que se ha estado discutiendo a través de los años y sin embargo nosotros también seguimos siendo un país que tiene fracciones legislativas cristianas en el Congreso, ¿verdad? ¿Qué dicen los costarricenses respecto al Estado laico? En esta encuesta particular creció un poquito el apoyo al Estado laico, y cuando aquí hablamos de Estado laico es un Estado sin una confesión religiosa. Entonces hay un 54% de personas que apoyan que el Estado no tenga ninguna religión. Y eso es interesante también porque ustedes mencionaban, según estábamos viendo aquí en la información que nos proporcionan, hay una opinión también con respecto a la religión y la política que tienen los costarricenses. Tal vez se inclinan más por separar esos dos rubros, o cuál es la opinión que tiene la población. Sí, permítanme consultar el número exacto para no... Nosotros les preguntamos a las personas si estaban de acuerdo o no de que los partidos políticos utilizaran la religión para su campaña política, y solo el 10% estuvo de acuerdo. O sea, la gran mayoría está en desacuerdo. Un 87% estuvo en desacuerdo. O sea, hay ahorita, en este momento, una oposición a la utilización de la religión para ganar votos. Sin embargo, ha sido determinante en algunos resultados electorales como los que llevaron a Carlos Alvarado, ¿sí? y también en las recientes elecciones. Exactamente, ¿verdad? Además estamos en un periodo preelectoral, ¿verdad?, en el que se han dado algunos temas que pueden ir en esa línea también. Pareciera que las personas no quieren partidos confesionales. Esa es Pueden bueno, y aceptar... si lo vemos también en relación con otras encuestas, también cada vez
no es solo los partidos confesionales, sino también cada vez es menos influyente el partido político y más el candidato o la persona que se postula. Exactamente. Hay un dato también que llama la atención y lo separaron ustedes también por provincias. Se ha dicho que tradicionalmente Cartago es una provincia muy católica y continúa siéndolo así, según lo que estábamos viendo. Sigue siendo católica y las provincias menos católicas son las costeras, Limón, Punta Arenas. Algo que nos llamó también la atención del estudio y que lo mencionaba Jeffrey en su nota introductoria es cómo ha cambiado la percepción sobre el divorcio. ¿Se ha flexibilizado un poco la posición de los costarricenses respecto al divorcio? Sí, permítame tener aquí los números exactos, pero vamos a ver, nosotros pusimos qué tan de acuerdo estaban las personas de 1 a 5, o sea, qué tan, 5 era total aceptación, 1 es rechazo. Entonces, lo que rechazan las personas encuestadas es 3 temas fundamentales. 1, rechazan el aborto y en su gran mayoría, un 70% casi. ¿Cómo es que se llama? El promedio es 1 punto y resto. O sea, ¿cómo se llama? Es muy, muy, muy bajo las personas que aceptan el aborto y que acepta... Sí, porque tenemos el dato de que un 70% de la población opina más bien que el aborto nunca es aceptable. Nunca es aceptable, ni la prostitución. Sin embargo, hay cambios significativos. Digamos, si uno compara con el 2018, va creciendo la aceptación del divorcio, las relaciones sexuales fuera del matrimonio y el matrimonio de personas del mismo sexo. Eso hay una aceptación paulatina desde el 18 hasta acá. Y por edad debe haber sus diferencias también con respecto a eso. Los jóvenes tienen mucho más aceptación que las personas adultas. Don Alberto, hay un tema también que nos resulta interesante, sobre todo post pandemia, que es un tema de discusión, sigue siéndolo todavía, que es el tema de las vacunas y cuál es la opinión que tienen, porque hay un porcentaje, todavía es reducido, pero nada no es despreciable que todavía sigue pensando en contra de las vacunas. De las vacunas, sí. Ok, hay digamos, la mayoría de la población acepta las vacunas. O sea, es un número muy, muy contundente porque lo vivieron, lo han visto y han visto sus beneficios en sus vidas, en sus hijos, etc. Sin embargo, hay un grupo reducido de un 10% de personas que están en contra de las vacunas y con una beligerancia muy alta en redes sociales. O sea, este grupo en contra de las vacunas se hace sentir, pero no es la mayoría de la población. Es un grupo reducido, muy beligerante, pero la mayoría de la población costarricense acepta los beneficios de las vacunas. ¿Y cuál fue tal vez la pregunta para lograr entender cuál es ese rechazo que puede tener las personas? ¿O hay una desconfianza, verdad? Venimos de una época de pandemia donde el tema de las vacunas fue fundamental y causa mucho interés ver a dónde es que las personas están dudando, ¿verdad? De un elemento que durante muchísimos años ha sido la principal herramienta para prevenir y erradicar incluso muchas enfermedades. Es un 10%, ¿verdad? Que estamos hablando de personas que no están a favor. Que no estaban a favor, y precisamente lo que le preguntamos es si estaban a favor o no de las vacunas y sus efectos en la población. Entonces, la mayoría de las personas estuvo a favor de las vacunas. Regresando también hacia la base de la percepción de la población costarricense sobre los valores y las prácticas religiosas, como el título del estudio lo señala, prácticas religiosas, nos llama la atención que hay un 50% de la población que asegura practicar la religión católica, pero también de esa población hay quienes no son practicantes o digamos no participan activamente, por ejemplo, de la celebración de la misa y la Eucaristía. Sí, tanto en... Un 34%. Sí,
digamos, si uno estuviera en la conferencia episcopal o si fuera evangélico en la Alianza Evangélica, estaría un poco preocupado. ¿Por qué? Porque hay muchos católicos nominales, o sea, que se consideran católicos, alguna vez van a misa, alguna vez participan en la Eucaristía, por decir algo, pero sin embargo, así, personas que están constantemente en la iglesia solo son el 34%. Y antes todos los evangélicos eran muy participativos, ahora solo un 48%. O sea, pareciera que las personas son creyentes, un 96% es creyente, pero practicantes asiduos y constantes son muy pocos. Pero entonces hay una mayor participación activa en la iglesia evangélica que la católica, porque la católica es un 34% el que señala que asiste a misa, pero cuando vamos a ese dato propiamente entre la iglesia evangélica, es un 48% el que asegura que participa activamente del culto. Entonces hay una mayor participación de los evangélicos en el culto. El estudio así lo dice. Sin embargo, en ambos casos, la mitad, más de la mitad de las personas que se confiesan de una u otra confesión no son participantes. Don Alberto, y otro tema que también queríamos puntualizar es la percepción de la población sobre las redes sociales, algo que ya está entre nosotros, incluso en las poblaciones más jóvenes, pero hay un dato interesante que ustedes destacan y es que las personas relacionan las redes sociales con la pérdida de valores. Sí, para nosotros fue una sorpresa encontrar de que sí hay una valoración muy crítica de la población encuestada sobre redes sociales y no están viendo sus beneficios, sino están viendo un perjuicio en los valores de las personas. Digamos, que se incentiva la violencia. Pues esto no lo dice exactamente el estudio, otros estudios sí lo establecen, en donde la gente está preocupada por el nivel de violencia que se está viviendo en redes sociales. Y entonces aquello de crear comunidades virtuales se está convirtiendo en otra cosa que no es exactamente la unidad, la información, los procesos de convivencia, sino... Es un poco más hostil. Sí, la gente está resintiendo la hostilidad, por un lado, y les está preocupando de que ahorita un medio de socialización, incluso más fuerte que la familia, pueden ser las redes sociales. Y entonces, en este sentido, instituciones como escuela, iglesia y familia están perdiendo un lugar importante en lo que es la socialización de niños, niñas, jóvenes. Bien, interesantísimo los resultados de este estudio para desgranarlos y para poder eventualmente hacer otros análisis, así como otras informaciones periodísticas sobre estos hallazgos, porque hay muchísimos otros temas que se nos están quedando por fuera, pero sin duda alguna les vamos a consultar para obtener mayores detalles. Don Alberto Rojas es sociólogo investigador de la Universidad Nacional, a quien agradecemos también su presencia.